En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Podemos conocer la voluntad de Dios. Sabe que de los años que llevo sirviendo al Señor, en muchas ocasiones escuché decir: vamos a orar para conocer la voluntad de Dios. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? O quizás usted mismo, usted misma hoy está orando para en cierta o determinada cosa o decisión que usted debe tomar, quiere conocer la voluntad de Dios para tomar la decisión correcta. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios nosotros? ¿Nos es revelada a nosotros la voluntad de Dios? Gracias por estar con nosotros y le invito a que permanezca y que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Gloria a Dios por todo su amor, por su misericordia, por permitirnos el Señor llegar hasta donde usted se encuentra. Reciba nuestro saludo, un abrazo cariñoso, respetuoso en el Señor, en el amor de Cristo, porque por Él estamos aquí, para predicar la palabra. Muchas veces y desde niño conocí cómo se nos formó. Muchas veces escuché decir: hermano, hay que orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Y gloria a Dios. ¿Por qué dice? Usted se pregunta. Gloria a Dios porque Él ya nos ha revelado lo que podríamos decir una parte de su voluntad. ¿Cómo es eso? Se dice usted. Claro, a través de la palabra. Ahí podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, se lo quiero decir de otra forma. No todo es un misterio para nosotros, porque realmente hay cosas que hoy día no comprendemos. Y hay quizá una parte de la voluntad de Dios que no conocemos. Pero podríamos decir que para la vida del hombre y la mujer, para su vida, para mi vida, una parte importante de la voluntad de Dios ya ha sido revelada a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí está. Ahora, ¿cómo podríamos definir la voluntad de Dios? Es el deseo de Dios para usted, para mí, para nuestras familias, para nuestras ciudades. El deseo de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Se lo estoy diciendo en pocas palabras. Ahora, para que meditemos en una parte de esa voluntad del Señor, yo le quiero invitar a que vayamos a la primera carta que se escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Sí, de verdad. Pero para vivir por ella. Ese es el sentido. Porque usted y yo no podemos vivir en la voluntad de Dios si no la conocemos. Por eso es que es importante que conozcamos si Dios ya nos ha revelado su voluntad en la palabra. Ahí hay una parte. Ahí está la revelación. La palabra de Dios es la revelación. Bien. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dice: dad gracias en todo. Así dice.
dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Está escuchando bien? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí una parte. Si quiere que se lo diga en pocas palabras, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos. Vuelvo a decir, ¿queremos conocer la voluntad de Dios? Aquí se nos está dando a conocer. Dios quiere que usted y yo seamos personas agradecidas. Otra traducción dice, dad gracias a Dios en toda situación. Mire, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Otra traducción dice, den gracias a Dios, escúcheme bien, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Esto es palabra de Dios. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Bien, ¿sabe qué? Podríamos dejar esta exposición hasta aquí, porque ahí está la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. Ahora, la Biblia dice muy claro. Por eso sería bueno tomar algunas palabras claves de esta porción bíblica. Dad gracias en todo. En todo. Dad gracias en todo. Y sabe, le quiero hacer una observación, porque la palabra dice en todo. En todo. No dice por todo. En todo. Eso quiere decir que aunque nos toque enfrentar situaciones que no comprendamos, que no entendamos, que probablemente tengamos los tremendos signos de interrogación porque no sabemos cómo llegamos a esa situación, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en toda situación, en cualquier circunstancia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Seamos agradecidos. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos en toda situación? Que agradezcamos en todo, en todo. ¿Sabe? Dios es poderoso. Dios en su palabra, Él nos ha dejado una promesa tan grande que ningún ser humano podría decir esas palabras, solamente Dios, porque cómo lo hace está dentro de esa capacidad ilimitada que tiene Dios. Cuando la palabra nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso está en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28. O sea, esa situación que no entendemos, incluso esa situación que nos pueda llegar hasta generar dolor, ¿sabe qué? Esa situación, Dios es poderoso para utilizarla
para nuestro bien, para nuestro favor. La Biblia dice que Él lo va a hacer. En otras palabras, que todas las cosas nos van a ayudar a bien, todas las cosas, incluso esas cosas que no entendemos, incluso aquellas cosas que nos han hecho sufrir, incluso aquellas cosas que no nos gustaría jamás que se repitieran en nuestras vidas. Pero el Señor promete, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo es que Dios quiere entonces que le agradezca en esa situación? ¿Sabe? Porque cuando somos agradecidos, cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, sabemos que la circunstancia, la situación que estemos atravesando, sea cual sea, el Señor es poderoso para revertirla. Y cuando somos agradecidos, ¿sabe? Como que somos más bendecidos. Las personas más felices de la tierra no son las que tienen más posesiones. Las personas más felices son las personas que son más agradecidas. Agradecidas. Porque las circunstancias son circunstancias. Las circunstancias son pasajeras. Y el Señor nos enseña en su palabra, es su voluntad que en cualquier situación que usted y yo nos veamos enfrentados, Él quiere que seamos agradecidos. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor? Ahí está. Que seamos agradecidos. Pero ¿cómo voy a agradecer por esto? Pero mire mi situación, pero mire cómo estamos. Pero mire el diagnóstico médico. Sí, yo sé lo que significa. Yo sé lo que significa cuando el médico ya no da más opciones, cuando la ciencia hace lo que puede. Y también sé la crudeza, la conozco, con las que muchas veces dan a conocer los diagnósticos que para uno podrían ser un poquito más cuidadosos. Sé lo que significa. Dios quiere que sea agradecido aún en esa situación. La respuesta, mi hermano, mi hermana, es sí. Es sí. Y le vuelvo a decir, la Biblia nos dice claramente que demos gracias a Dios en todo. No por todo, en todo. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia ahí. Y yo no sé qué pueda estar pasando usted en este momento. Pero ¿qué pasa si hoy usted toma la decisión de obedecer a la voluntad de Dios y más allá de lo que usted esté viviendo, decide en este momento dar gracias a Dios en la circunstancia, en la situación que usted está viviendo? ¿Sabe? A mí me llama la atención algo aquí, en parte de lo que se está escribiendo en esta carta. Porque hay 3 características que deben estar presentes de forma permanente en la vida del creyente. Porque esto se escribe para creyentes. Esto no se está escribiendo para el público en general. Esto se está escribiendo para la iglesia. ¿Sabe? Si retrocedemos, el versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Si lo tiene ahí lo puede ver. Fíjese cómo dice. Siempre. No dice solamente cuando las cosas están yendo bien. No dice solamente cuando tus aspiraciones se están cumpliendo y te sientes realizado, realizada. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Recuerde usted que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Es parte de lo que tiene que manifestarse en la vida de cualquier creyente que realmente tiene a Jesucristo en su vida mediante la presencia del Espíritu Santo. Debe eso manifestarse.
La Biblia dice, estad siempre gozosos. Mire lo que dice a continuación. Cosas que hay que practicar y hay que hacer, ¿cuándo? Siempre, siempre. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué es lo que es orar sin cesar? Es orar siempre. Orar siempre. Y luego la palabra de Dios nos dice, dad gracias a Dios en todo. Si lo quisiéramos leer de otra forma, como que la palabra del Señor nos está diciendo, nos está enseñando, estén siempre agradecidos. Estén siempre agradecidos. Hay un hombre agradecido en la Biblia, ¿sabe? Que resultó doblemente bendecido. Lea lo que dice el capítulo 17 de Lucas, cuando habla de los 10 leprosos. ¿Qué pasó con el único que regresó a dar gracias, doblemente bendecido? Porque las personas agradecidas son personas más bendecidas. Porque para ser agradecido hay que reconocer también el favor que se obtiene inmerecido. Cuando usted reconoce que lo que tiene, que lo que es, no es por mérito propio, es por mérito de otro. En este caso, Jesucristo. A través de Él nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. A través de Él nosotros somos perdonados. A través de su sangre nosotros estamos cubiertos, protegidos. Es un favor inmerecido, lo que también se llama gracia. Entonces, ¿usted no cree que hay razones de sobra entonces para ser agradecidos? ¿Sabe? Quisiera contarles una experiencia que marcó mi vida y debe ser una de las personas más agradecidas que yo he conocido. Hace algunos años, en la ciudad de Paraguay, nos invitaron a conocer una fundación. Una fundación que daba asistencia a personas infectadas con el VIH. Ahí fuimos. ¿Sabe? Lo que yo esperaba era escuchar de los labios de esas personas decirme, ayúdame a orar para que Dios me sane, ayúdame a orar para que Dios me dé una oportunidad más. ¿Sabe? Ninguno de los que estaba ahí me dijo eso. Mi sorpresa fue que al irme desplazando en las instalaciones de esa fundación conocí a un hombre, Blas Arévalo su nombre. Ese hombre quedaría marcado en mi vida para siempre. Sería un instrumento que Dios usaría para enseñarme a mí, porque cuando llegué a donde él estaba, extendió su mano para saludarme. Y yo escuché de los labios de ese hombre infectado con el VIH decir, gracias al SIDA, conocí a Cristo. ¿Sabe? Eso como que rompió mis esquemas. Porque yo nunca me imaginé jamás escuchar alguna vez a una persona con ese nivel de agradecimiento. Él dijo, yo lo escuché, gracias al SIDA conocí a Cristo. Y nos contaba de su forma extraviada de vida, cómo era que vivía desordenadamente en el aspecto sexual. El testimonio de él. Y esa situación, el SIDA, ¿sabe?, lo condujo a acercarse a Cristo. Un hombre que los últimos meses de su vida, el último tiempo de su vida, lo dedicó a predicar a Jesucristo, lo dedicó a dar charlas en los colegios. Un hombre que podríamos decir que él daba gracias en todo, en todo.
Gloria a Dios por esas personas que realmente llevan esto a la práctica, porque es lo que tiene que hacer todo creyente. Y probablemente no sea tu situación. Probablemente tú no tengas los días contados. Probablemente tú estés sanito, tú estés sanita. Tienes más razones entonces para dar gracias a Dios en todo. Que en nuestra vida se puedan manifestar estas tres cosas bíblicas que son la voluntad de Dios para nosotros. Que estemos siempre gozosos. El gozo no es lo mismo que la felicidad, amigo. Son cosas distintas. El gozo es parte de la vida de Cristo en el creyente. La felicidad es un estado temporal. La Biblia dice, estad siempre gozosos. No nos pide opinión. No dice si es que nos parece. Es un mandato bíblico. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.